I had nothing. Saludándoles en el amor del Señor, deseando rica y abundante bendiciones del cielo hacia sus vidas. Ha llegado la hora de compartir el devocional, el pancito diario de vida que tanto bien hace a nuestras almas. Vamos entonces a Primera de Pedro, a su capítulo 4. Este capítulo 4 tiene dos secciones, en Reina Valera 1960. Del versículo 1 al 11 habla de los buenos administradores de la gracia de Dios, y desde el versículo 12 al 19 padeciendo como cristianos. Sin embargo, aunque pareciesen muy diferentes los subtítulos, vamos a darnos cuenta que tienen un conector en común: los padecimientos. Comienza su exposición en esta parte de la carta el apóstol Pedro hablando de los padecimientos de Cristo por causa nuestra, y después habla de nosotros como consecuencia de ser cristianos. También vamos a padecer como Cristo. Entonces va a ligar la gracia de administración con los padecimientos. Por lo tanto, hoy día vamos a meditar bajo el tema padecimientos de gracia. Padecimientos de gracia. Y vamos a leer el versículo, desde el versículo 1, 4:1 al 3, y después del 4:12 al 14. Y dice así la palabra del Señor: puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armaos del mismo pensamiento, pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado, para no vivir el tiempo que resta en la carne, conforme a la concupiscencia de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles, andando en lascivias, concupiscencias, embriagueces, orgías, disipación y abominables, idolatrías. Versículo 12 al versículo 14. Amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente de parte de ellos Él es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. Amén. Una vez más, el apóstol Pedro reflota gran parte del contexto y el énfasis de la carta. Eran los días de la gran persecución, o las grandes persecuciones emprendidas por Nerón. La historia relata que este perverso hombre fue el causante de un gran incendio en Roma, y después culpa a los cristianos para justificar esa demoniática persecución sobre la iglesia. Y es sabido por la historia también, y está respaldado por hechos comprobados históricamente por hombres tanto seculares como cristianos, de que fue tanta la perversión de este emperador que solía pasearse en las tardes noche por un sector que se llegó a conocer como la Vía Apia, la vía de Nerón, y no halló nada mejor que para iluminar ese sector quemar vivos a cientos de cristianos. Los ponían en un palo amarrados
uno al lado del otro, por una alameda, una avenida, por ambos lados, y les prendían fuego a los cristianos. Así podemos ver el nivel de depravación mental que tuvieron estos personajes que se levantaron en contra de la iglesia. Entonces, cuando en el versículo 12, Pedro habla de que no tienen que sorprenderse del fuego de prueba que sobrevino, como si algo extraño ocurriese, es aquí donde ligamos inmediatamente el inicio de este pasaje, cuando habla de los padecimientos de Cristo en la carne, para, a través de esa manera, quizás ilógica del pensamiento, sobre todo del filósofo griego, pudo terminar con el problema del pecado. Entonces, esta expresión fuego de prueba, lo más probable es que estaba fresca en la conciencia y en la mente de Pedro lo que estaba ocurriendo con hermanos, y al mismo tiempo les traía nuevamente la imagen que tenían grabada en su retina de lo que estaba ocurriendo. Pero aún así les animaba a que esto no les hiciese decaer en la fe, porque tenían que ellos saber que ahora estaban caminando rumbo a la gloria, viviendo padecimientos temporales, y en la sujeción correspondiente con Cristo tenían que vivir y transitar todos estos periodos, sobre todo los más difíciles, con una buena conciencia, sabiendo que no estaban padeciendo como malhechores, sino que estaban padeciendo como cristianos. Por eso estaban en los padecimientos de gracia. La salvación es un regalo, es una gracia inmerecida, pero la vida cristiana, de la santificación hasta la gloria, va a tener momentos duros, momentos difíciles, porque si vamos a ser partícipes de la gloria futura, tenemos que ser copartícipes con las tribulaciones presentes para ser dignos hijos de Dios y dignos seguidores de Cristo, tal como se da a entender el concepto cristianos. Aunque sabemos que en el contexto del libro de los Hechos capítulo 11, cuando por primera vez en Antioquía se les llama cristiano, fue un término despectivo hacia los seguidores de Cristo, los Cristo enanos, los pequeños Cristos. Y aunque fue de una forma burlesca, termina siendo una realidad concreta, porque los cristianos tenemos que caminar como caminó el Maestro. Tenemos, para gozar un día con Él, sufrir como Él sufrió. Sufrió la gran contradicción del pecado y los pecadores. Entonces, ya desde el versículo 2, el apóstol Pedro impulsa a la iglesia a darles a entender que el tiempo que va a restar en el caminar no puede ser conforme a la vida antigua, las concupiscencias, los deseos perversos, sino que ahora ya no se puede andar conforme a los deseos perversos, sino conforme a la voluntad de Dios. Por eso en la sección anterior nos hablaba de que tenemos que estar sometidos y sujetos a Cristo con una buena conciencia, para que si en algo nos acusan, podamos dar razón de la esperanza y de las convicciones de fe que tenemos de una manera prudente, más que con palabras, con hechos reales. Y los hechos son poder presentar una sana defensa a través de los hechos frente a las persecuciones y calumnias. Y fíjese que hace un comparativo. Vea el versículo 15, por favor. Hace el comparativo entre padecer como cristianos o padecer como malhechores. Este énfasis nuevamente lo recalca ya, y lo había presentado en el capítulo, parte del capítulo 1, pero también en gran parte en el capítulo 2. Y ahora en este capítulo 4 nos va a decir el versículo 15, así que ninguno de vosotros padezca como homicida o ladrón o malhechor o por entremeterse en lo ajeno. Mire, toca varias cositas.
tiene que ver mucho con los pecados morales. Y acá cuando habla de las concupiscencias y los deseos engañosos, también dice algo similar. Habla y dice, basta, el versículo 3, ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles, andando en lascivias, concupiscencias, embriagueces, orgías, disipación y abominables idolatrías. Grandes pecados morales, ligando nuevamente los pecados sexuales con la idolatría, como es la costumbre de las enseñanzas apostólicas. Aquí nuevamente hay gran coincidencia entre Pedro y Pablo. Pablo en su gran exposición de la carta a los romanos, ya en su inicio, desde el 1:18 en adelante, expone precisamente cómo se liga la idolatría y la perversión sexual al punto que los hombres y las mujeres se degradaron y se depravaron. Y aquí Pedro le está recordando, antes ustedes también vivían así porque estaban observando y viviendo la conducta de los gentiles. Ojo aquí, hay una pequeña gran diferencia, no se olvide. Los grandes receptores de las cartas de Pablo eran, por lo general, gentiles que se habían convertido y cada tanto volvían a las prácticas de la vida antigua o querían mezclar las prácticas de la vida antigua con los fundamentos del Evangelio y la verdadera vida cristiana. A diferencia aquí, Pedro le está escribiendo a judíos cristianos que están insertos en sociedades gentiles, en sociedades mundanas, y le está diciendo, ustedes no hagan lo que los gentiles hacen. Si alguna vez lo hicieron, ahora no lo pueden hacer porque son cristianos también. Y presenta los pecados morales, tanto en someterse a la voluntad de Dios frente a los deseos de la carne, y acá el contraste está padecer como cristiano o padecer como malhechor. Si nos sometemos a la voluntad de Dios en estos padecimientos de gracia, vamos a ser buenos administradores de la gracia de Dios, por estar sujetos a la voluntad de Él. Pero por estar sujetos a la voluntad de Él, no quepa duda que vamos a padecer como cristianos. Son sencillas las comparaciones, son sencillas las diferencias de situaciones por estas supuestas paradojas que vamos a enfrentar. Si nos vamos por los deseos pecaminosos, vamos a padecer algún momento justamente lo que merecemos. Vamos a padecer como malhechores, como malvivientes y como falsos delante de Dios. Pero como eran días de persecución, la iglesia estaba dando un buen testimonio. Pedro alienta a los hermanos a que decidan estar sometidos a la voluntad de Dios en los padecimientos de gracia, y de esa manera, a través del dolor y del fuego literal y simbólico de la prueba que iban a vivir, iban a ser capaces de administrar la gracia de Dios de una forma correcta. Por eso dice 15 y 16, aquí hay un gran contraste, como les decía. Así que ninguno de vosotros padezca como homicida, o ladrón, o malhechor, o por entremeterse en lo ajeno. Pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifica a Dios por ello. Porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Yuhu, todo comienza por casa. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen el Evangelio de Dios? Aquí aparece nuevamente el gran requisito de la obediencia. Y después cita un proverbio. Cita Proverbios 11:31. Si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? Note por favor. Y puede dar pie para un ¿sabías qué?
No es lo mismo en muchos contextos de la Biblia el impío y el pecador. Como no es lo mismo alabanza y adoración. Como no es lo mismo gracia y misericordia. Como no es lo mismo padecer como cristiano a padecer como malhechor. De modo que los que padecen según la voluntad de Dios encomienden sus almas al fiel Creador y hagan el bien. Padecimientos de gracia. Y comienzo con la consigna. Padecimientos de gracia propician buena administración de la gracia de Dios. Padecimientos de gracia propician buena administración de la gracia de Dios. Conclusión. Consejo 1. Conclusión. Dios va a permitir procesos muy difíciles, como lo permitió en los tiempos que Pedro escribe esta carta. Va a permitir esos procesos para que tomemos las decisiones de obediencia. O sometemos nuestra voluntad a la voluntad de Dios, o seguimos la costumbre de un mundo decadente que cerraba el capítulo 3 poniendo el comparativo con los días de Noé, donde vino un gran juicio y era de vida o muerte. O seguimos los dictámenes de nuestra propia voluntad rebelde a la de Dios, o sometemos nuestra conciencia como conciencia limpia a la sujeción de Cristo para llegar a ser los buenos administradores de la gracia de Dios en base a los padecimientos que serán permitidos. Consejo. Siempre va a ser mejor para nosotros, para la dignidad del Evangelio y para dejar puesto en alto la bandera de Cristo como nuestro sumo Redentor absoluto y Señor de nuestras almas, padecer como cristianos. No es fácil, no es agradable, no es lo natural aparentemente, pero ese es el llamamiento. Los padecimientos de gracia activan gracia de administración, activan testimonio de glorificación y propician una iglesia que se guarda, sobre todo en las postrimerías de los tiempos. Saludos de paz, amor y bendición desde Longaví a cada uno de ustedes. Oh, yes, I do.